los expositores para que nos puedan dar una pincelada sobre este tema. El pastor de la Iglesia Metodista Diego Gacho, de España, y la abogada Jessica Escalona, quienes compartirán una visión respecto a los temas de la ley de la Iglesia, cosa que es muy importante para nosotros. Así que no perdemos tiempo, y aprovechando que ha pasado la hora, quisiera dejar con ustedes a nuestro pastor Diego Gacho para que nos hable un poquitito sobre, ¿verdad?, una pincelada de la reforma de los 500 años de la Iglesia. Muchas gracias. ¿Me oye bien así? Sí. Bueno, de verdad que es un honor y un privilegio estar acá, poder compartir y quizás tratar de resumir lo que ha sido no solamente los 500 años de la Reforma, sino parte del periodo antes de la Reforma. Y me gustaría comenzar comentando un poco sobre lo que dijo David Suazo, un latinoamericano. Él tiene una licenciatura en teología, tiene también un doctorado en educación teológica. Él dice lo siguiente: la Reforma y su nombre, más que una reforma, fue una revolución que transformó no solamente las cuestiones teológicas y eclesiásticas, sino también sociales, políticas, económicas, educacionales, y él dice, y otras. Y más adelante vamos a ver también el impacto que tuvo incluso en la familia, en el concepto de familia. Además de los problemas doctrinales y eclesiásticos que provocaron esta reforma, hubo también factores políticos y sociales que sirvieron como impulsores de la reforma. Y uno de estos elementos políticos y sociales que estaban presentes en la época era la decadencia del Sacro Imperio Romano y la necesidad de un cambio en el orden político de Europa. También el creciente nacionalismo alemán, que fue determinante en el mismo desarrollo de la reforma. Otro elemento clave, y que quizás los historiadores, aquellos que estamos un poco más relacionados con el humanismo, nos damos cuenta que la reforma fue uno de los elementos importantes y cruciales en un cambio de paradigma en la sociedad de la Edad Media. Fue un cambio completo en la forma de pensar, en la forma de ver la realidad que estaba alrededor. Hubo un cambio importante en la forma de el hombre verse a sí mismo, incluso. La forma en la que el hombre veía a Dios, la forma en la que el hombre veía transversalmente todo lo que le rodeaba. Ahora, haciendo una pequeña reflexión y un pequeño análisis, yo me pregunto si la intención de Lutero era que se produjera un cisma en la iglesia. Me pregunto si en el corazón de Lutero estaba el deseo de formar, entre comillas, una nueva iglesia. Y yo humildemente, tratando de alejarme lo que más pueda de la ignorancia, me atrevería a afirmar que esa no era la intención de Lutero. 500 años. Pero ¿qué pasaron antes de esos 500 años? Recordemos que la iglesia del primer siglo, la iglesia que estaba naciendo a través de esta proclamación de Jesús, cuando en un momento en el que se reunió con sus discípulos, le interesó conocer cuál era la opinión que tenían las personas, el pueblo, acerca de quién era Él. Y en la conversación con sus discípulos, uno le dijo, bueno, algunos creen que tú eres Elías, que tú eres un profeta. Pero Jesús se interesó por conocer cuál era la opinión que tenían los discípulos acerca de Él. Y parece que Pedro era uno de los más impulsivos. Algunos teólogos dicen que como era uno de los mayores, pues tenía más permiso, autoridad moral de todo el equipo de hablar.
yo creo que fue movido por el Espíritu Santo y le dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, en el hebreo, Cristo en el griego, tú eres el ungido, el enviado. Y qué interesante que eso que Pedro dijo, quizás para muchos es común, esta escena del libro de Mateo, que algunos de los otros evangelios también está reseñado. Le dijo: Pedro, esto no te lo reveló ni sangre ni carne. Es decir, esto no vino, en otras palabras, de un racionamiento humano, sino que esto vino de parte de Dios hacia ti. Y sobre esa roca, es decir, sobre esa proclamación que Pedro hizo de que Jesús era el Cristo y el Mesías, él iba a fundar la iglesia. La iglesia está fundamentada en Cristo. Y qué interesante que cuando nosotros revisamos la historia, los primeros 300 años de historia, la iglesia de Cristo fue perseguida, comenzando por Nerón, comenzando por un arrebato de locura. Nerón comenzó a perseguir de manera despiadada, y de allí todos los emperadores que siguieron. Qué interesante que Constantino tuvo una experiencia que lo marcó, una experiencia que hizo que su cosmovisión cambiara. Y por primera vez en 300 años de persecución, la iglesia pudo respirar. Los cristianos pudieron respirar. Revisando un poco, vemos los monumentos en Roma, por ejemplo el Coliseo, un ícono de la cristiandad al final de esta época de muerte, donde la gente era martirizada a pesar de saber de que su hijo iba a morir, o que ellos mismos iban a morir. Decidieron quedarse y mantenerse en su fe. Esa es la iglesia que yo conozco. Pero hubo un problema. Unos cuantos emperadores más adelante, Teodosio oficializó la religión cristiana como parte del Estado. Y yo creo que ahí comenzó la decadencia. La institución o la iglesia como institución nunca puede estar al servicio del Estado, porque si no, pierde su razón de ser, pierde su naturaleza. Y aquí comenzó una decadencia espiritual. No tendríamos tiempo, necesitaríamos más de 25 minutos. Pero solamente quiero hacer referencia al hecho de que la iglesia comenzó a perder su sentido original. La iglesia comenzó a perder su razón de estar en esta tierra, que es anunciar el mejor mensaje que cambia, que transforma, y es que Cristo vino, que murió por el hombre, que resucitó al tercer día y que ascendió a los cielos. Cuando la iglesia comenzó a mezclarse con cuestiones políticas, con cuestiones de Estado, comenzó su decadencia. 1000 años después, haciendo un salto muy grande en la historia y dejando a un lado las cruzadas en el nombre de Cristo, dejando a un lado la época del oscurantismo con los bárbaros en Europa, dejamos a un lado la mezcla del paganismo en la liturgia cristiana, dejamos a un lado muchas cosas para llegar al punto en el que Lutero se dio cuenta, se vio confrontado con el hecho de que el ser humano no tenía acceso a conocer la Escritura en su esencia. La Edad Media estuvo marcada por un periodo en el que solamente los sacerdotes tenían acceso a conocer y a estudiar la Escritura. Y de ahí nace la Vulgata Latina. Por supuesto, mucho tiempo antes, 70 hombres, después de traducir la Biblia al griego completamente, en la Septuaginta, luego la Biblia en griego se tradujo al latín, un idioma que pocos podían hablar. Y esto marca un hito en la historia del ser humano. El libro de Hebreos dice que en los tiempos antiguos Dios habló a la gente por medio de los profetas. Luego nos habla a través de Jesús. Y Jesús se convirtió en la letra escrita. Por lo tanto, cada vez que yo leo la Escritura, estoy escuchando a Jesús. Entonces se cercenó la oportunidad de que el pueblo pudiera escuchar y leer directamente acerca de Jesús.
Cuando alguien me pregunta, como evangélico, como protestante, entre comillas, podríamos hablar semánticamente de por qué se comenzó a llamar protestante, cosa que no voy a hacer, me doy cuenta de que todos en algún momento necesitamos protestar. Protestamos al estándar de vida de muchas sociedades, protestamos a la forma de conducir inclusive las familias, la sociedad, la política, la cultura. Entonces, de alguna u otra manera, todos somos protestantes, porque no estamos de acuerdo con el sistema. ¿Cuál fue el evento que produjo un clic en la vida de Lutero? Estando en el Imperio Alemán, en Sajonia, viaja a Roma y se da cuenta de la venta de indulgencia. Y esto está en los libros de Historia Universal. Cómo la gente pobre pagaba la indulgencia por sus pecados, y era de esa manera la forma más fácil de comprar la salvación. Esto quebró la percepción de Lutero. Y siendo Lutero católico, siendo Lutero monje, siendo Lutero un hombre de iglesia, lo que quiso hacer era que la iglesia despertara, que la iglesia reaccionara y entendiera que el principal objetivo de la iglesia era proclamar la salvación gratuita a través de la fe. Y esto quebró a Lutero. Ahora, quiero resaltar brevemente algunos impactos que también tuvo la Reforma. Y yo hago aquí una pregunta en el pago de la indulgencia, y hablo directamente a la iglesia evangélica. Quizá voy a cometer el error de generalizar, pero me quiero dar la libertad de hacerlo. ¿No estamos haciendo muchas veces lo mismo? Colocando en un pedestal el diezmo y la ofrenda. La Reforma protestante tuvo algunos impactos. Primero, el impacto social y político. Lutero promovió la división y la separación del Estado y la Iglesia. Colocó al Estado en el lugar que corresponde y a la Iglesia en el lugar que corresponde. Estableció la libertad como la capacidad que tiene el hombre de decidir. En la Edad Media, en la época feudal, el hombre no decidía. Quien decidía era la realeza, la iglesia. El ser humano no tenía capacidad de tomar decisiones. Lutero luchó abiertamente contra la injusticia social fomentada por la Iglesia Católica y las élites de Alemania. ¿Quiénes tenían acceso a la fe? ¿Quiénes tenían acceso a la salvación? La burguesía cada día más se enriquecía y los pobres cada vez eran más pobres. Y en este punto tenemos mucho que hablar. En el orden político, la Reforma también sirvió de plataforma para la creación de la democracia. Romper de lleno las bases del feudalismo. Y que haya un gobierno democrático que se pudiera elegir por el pueblo y por la mayoría. Y esto fue un sistema de gobierno alternativo para Europa y el resto del mundo. Así que la palabra democracia como la conocemos hoy fue resultado de la Reforma. Desde el punto de vista económico, Lutero criticó duramente los pecados del sistema económico y los peligros de la acumulación desmesurada de bienes. ¿Sabe usted que solamente la burguesía podía recibir ganancia de sus riquezas? El pobre no podía. El pobre solamente recibía las migajas que caían. En uno de los escritos de Lutero titulado Comercio y Usura, enfrentó con entereza asuntos de la vida social y comercial, estableciendo una crítica en torno al comercio, sociedades de comercio y sus prácticas financieras, créditos y finanzas, exportación e importación, mercadería, fugas de capital, abuso de poder para la explotación del pueblo y la ruina de los pequeños comerciantes. Me pregunto si esto no es actual.
Me pregunto si lo que Lutero vio hace 500 años no es lo mismo que hoy estamos viendo. Desde el punto de vista cultural, Lutero, al tener la Biblia en latín y traducirla al alemán, produjo que por primera vez en mucho tiempo el pueblo pudiera leer la Biblia en su idioma original y no en una lengua que ya era muerta y que era solamente para unos pocos. ¿Sabe cuál fue el impacto que esto tuvo en la educación? Al Lutero traducir la Biblia al alemán le dio orden, estructura al idioma alemán. Y en ese sentido, una de las cinco aspectos de la Reforma es la sola escritura. A través del estudio de la escritura se comenzaron a educar a los niños para que pudieran aprender a leer. Y esto fue un impacto profundo al analfabetismo de la época. Queremos aprender cómo el mundo comenzó a salir de la ignorancia, entre comillas. Veamos a la Reforma. El darle acceso y darle libertad. Y yo quiero hacer solamente un paréntesis de algo contemporáneo. Yo soy de Venezuela y conocí a un antropólogo y un lingüista que durante 20 años estuvo traduciendo el Nuevo Testamento a una de las lenguas indígenas de mi país, a la etnia wayú. Y cuando él hizo público a través de los medios de comunicación una rueda de prensa este evento que era tan importante desde el punto de vista social, educativo, histórico, una de las preguntas fue cuál era el impacto que esto iba a tener en la sociedad. Y él le dijo, ahora nuestros aborígenes podrán leer a Dios en su idioma, dejando de ser una lengua de una etnia y convirtiéndose en un idioma. En la cultura wayú existe hoy en día la ley del ojo por ojo. Y él decía que ahora los indígenas o la etnia wayú podrá leer el perdonar, el no matar, podrá leerlo en su propio contexto y en su propia cosmovisión. Esto fue lo que pasó en la Reforma. Hubo un cambio que fue seguido por muchos otros. William Tyndale en Inglaterra, Wycliffe, tradujeron la Biblia al idioma inglés. Y esto generó una ola de cambios en la sociedad. De verdad que tengo mucho que decir, que me gustaría compartir porque me apasiona. Me apasiona saber que no solamente las reformas impactan a los religiosos, a una fe en particular. Me llama la atención que después de la reforma hasta el día de hoy se han podido contar más de 300.000 denominaciones protestantes. Queremos hablar de integración, queremos hablar de diversidad. No hay mayor expresión de diversidad que entender de que aunque algunos son metodistas, metodista libre, como yo, metodista libre, pentecostal, pentecostal unido y 300.000 otras denominaciones, tenemos algo en común. La Escritura dice que hay un solo Dios, un solo bautismo y un solo Señor. La diversidad de pensamiento en la fe es una experiencia y una expresión de que podemos pensar diferente. Podemos tener cosmovisiones diferentes, pero tenemos siempre un punto común, y es Cristo. Yo creo que esa es una experiencia que nosotros debemos y necesitamos resaltar, sobre todo en este país. Y yo humildemente quiero decir que si no logro tener comunión con mi hermano, que es de otra denominación, estoy dejando por tierra el esfuerzo de hombres y mujeres en toda la historia, en estos 500 años. Quiero terminar con esto. 5 aspectos de nuestra fe que necesitamos redimir el día de hoy. 5 elementos en el proceso de pensamiento y de convicción de Lutero y de sus seguidores. Primero, la sola escritura. Miren, revisando cuántos tratados. El último tratado fue el Tratado de Augsburgo.
donde fue una propuesta teológica para defender la fe. La fe que no era diferente a la fe de la Iglesia Católica Romana. ¿Y cómo los puntos de convergencia? Solo la Escritura. La salvación se encuentra solo en Cristo. Es un regalo gratuito, porque somos salvos por gracia. Y cuando Lutero entendió que somos justificados por la fe, no por el pago de indulgencia, no, porque si revisamos la letra chiquita, podemos encontrar aquel que se acercó al sacerdote y dijo: ¿puedo pagar la indulgencia antes de pecar? Y esto lo saqué de un libro de Historia Universal. Sí, por supuesto. Entonces él pagó su pecado antes de cometerlo. ¿Sabe qué hizo? Fue a la iglesia y robó todo lo que estaba en la iglesia. Ya había sido perdonado antes de cometer el pecado. La salvación la encontramos al leer la Biblia y al entender que ella nos refleja a Cristo. La otra sola es la sola Cristo. La salvación se encuentra solo a través de Él. La Biblia dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien nosotros podamos tener la oportunidad y la posibilidad de ser salvos. Solo en Jesús. Número 3, la sola gracia. ¿Qué es la gracia? Algo tan simple de explicar, pero tan profundo al entenderlo. Al entender que Cristo se entregó, se vació sin yo merecer. Él no tenía que pagar por mí. Entonces soy salvo por su gracia. Solo la fe. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió. No en la institución, no en la iglesia protestante, no en la iglesia católica, sino en Cristo. Y por último, solo a Dios se le da la gloria. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios, poner de manifiesto la excelencia y las virtudes de su carácter. Hoy tenemos uno de los más grandes desafíos como sociedad. Decía el español Antonio Cruz en su libro Posmodernidad: uno de los más grandes desafíos de la iglesia hoy es mantener la fe. Hoy no está en tela de juicio la institución. Hoy lo que está en la balanza son nuestras convicciones de fe. Y yo, hoy siendo responsable de este elemento histórico, para mí tiene mucha relevancia saber que yo soy fruto de lo que hombres y mujeres lucharon y dieron su vida. Hombres como Lutero, Calvino, Zwinglio, Wycliffe, estuvieron dispuestos. Juan Hus, 1400, antes de la Reforma, fue a la hoguera y nunca dudar de la fe cristiana. ¿Sabe qué? Hubo hombres y mujeres dentro de la Iglesia Católica que nunca dejaron de formar parte de la Iglesia Católica, pero que desde allí, desde adentro, ellos querían que la Iglesia despertara. Hoy yo no me siento una iglesia ajena. Yo no me siento como en algunas oportunidades con amigos hemos comentado con altura de miras. Es que ustedes son nuestros hermanos que se fueron. No, yo sigo siendo parte de la misma iglesia que el católico siente que es. Yo sigo siendo parte del mismo cuerpo de Cristo, al igual como mi hermano católico. ¿Dónde está la diferencia? No la voy a poner yo. Yo solamente quiero vivir y parecerme cada día más a Cristo. Por eso la Reforma Protestante hoy tiene vigencia en nuestra sociedad. La Reforma Protestante hoy sigue marcando una pauta en nuestra vida. Para mí no pasa desapercibido saber que la pasión de hombres y mujeres, John Knox en Escocia, cuando él oraba, decía: Señor, entrégame a Escocia para ti. Ojalá hoy pudiéramos tener hombres y mujeres, no importa, iglesia católica o iglesia protestante. Yo tengo muchos amigos de la iglesia católica, con una fe profunda, con una fe genuina, con una fe sincera. ¿Saben por qué? Porque Cristo no viene a buscar una institución. Cristo viene a buscar una iglesia que no tiene nombre, que no tiene apellido, que no tiene denominación. Una iglesia santa, una iglesia que lo tiene a Él en el primer lugar.
Así que le doy gracias a Dios por esta oportunidad y les bendigo a ustedes. Hagamos memoria y seamos parte de esta época, en este tiempo que el Señor nos está permitiendo vivir. Dios les bendiga. Gracias, Pastor Diego, por su presentación. Antes de dar la oportunidad a la señora abogada Jessica Escalona, quisiera invitarles a que puedan participar de un pequeño break. Hay cafecito que quieran servirse, por favor, hay galletitas ahí. Y enseguida seguimos con nuestra abogada. Por favor. Por favor, síganse con toda libertad, ahí hay galletitas y café. Seguimos con nuestra abogada.